Preludio Radio en el 100.9 FM. Y bueno, en este segundo bloque tenemos otro interesante invitado. Rodrigo. Hola, buenas tardes. Hola Rodrigo, ¿cómo estás? Muy bien, gusto saludar. Oye, bueno, tú eres parte de la Fundación Terram. Exacto. ¿Dónde estás ahora? Bueno, en este momento estoy en la oficina de Santiago, ¿ya? En la dependencia de la Fundación. Así que aquí muy entusiasmado con la conversación que vamos a tener. Oye, y bueno, y el centro de acción, digamos, porque la oficina está en Santiago, pero el centro de acción de ustedes, ¿dónde se ubica a nivel territorial, digamos? Te cuento un poco. De la fundación, sí. Sí, te cuento un poco. Bueno, mira, Fundación Terram es una fundación sin fines de lucro, bajo el segmento de las organizaciones no gubernamentales, que está hace 25 años en Santiago y se dedica básicamente a analizar y proponer políticas públicas y normativas relacionadas con medio ambiente. Nuestra área de temas tiene que ver con bosques, con biodiversidad, con minería, con salmonicultura, con áreas protegidas, y ahora particularmente estamos desarrollando un proyecto en la región de Valparaíso y obviamente muy atento a toda la problemática que está sucediendo en la zona donde tú también creo que estás. Ya, o sea, sí, pues, o sea, pero me dicen la región de Valparaíso, nosotros estamos de Putaendo. Exacto, te cuento un poquito más. Sí, cuéntanos de eso. Mira, nosotros desde el año pasado estamos desarrollando un proyecto que se llama Justicia Ambiental, Derechos Humanos, Cambio Climático, ¿ya? Del abandono de los territorios a las políticas públicas en la región mediterránea. Este es un proyecto que está financiado por la Unión Europea y que dura 28 meses y que estamos, como te contaba, desde marzo hasta junio del 2024. Básicamente lo que nosotros pretendemos con este proyecto es, primero, después de la identificación de un conjunto de vacíos, brechas y deficiencias que hoy existen a nivel de políticas públicas y normativas ambientales, que tienen que ver mucho con la escasez de hídrica, el cambio climático, la disminución de superficie boscosa, etcétera. Nosotros hemos decidido elaborar en conjunto con la ciudadanía nuevas, mejores y futuras políticas públicas y normativas, pero que tengan tres conceptos que son clave en este proyecto. Uno es la justicia ambiental, otro los derechos humanos y otro el cambio climático. Bueno, después de hacer un diagnóstico, estamos haciendo un diagnóstico respecto a dos temas que son centrales. Uno que tiene que ver con la contaminación industrial en la bahía de Quintero, básicamente en las comunas de Quintero, Puchuncaví y Concón. Y la otra temática tiene que ver con la destrucción y degradación de bosque y formaciones xerofíticas que está sucediendo muy fuertemente en la región mediterránea y especialmente en Valparaíso a lo largo del tiempo. Ahora, esta elaboración de políticas públicas y normativas nosotros pretendemos hacerla a través de talleres ciudadanos. Estuvimos trabajando a fines del año pasado, noviembre y diciembre, en la temática de contaminación industrial, y ahora vamos a trabajar a mediados de este año con la temática de destrucción y bosque nativo. Respecto al bosque nativo y a las formaciones xerofíticas, que es un tema que nos tiene muy preocupados y que tiene que ver obviamente con temas de justicia ambiental, derechos humanos y cambio climático, decirte varias cosas. O sea, en primer lugar, hemos estado recorriendo la región buscando conflictos socioambientales relacionados con la destrucción y la degradación de bosque nativo, pero muy relacionado a cómo poder mejorar las políticas públicas. Y en ese sentido, el primer producto, por así decirlo, que nosotros nos gustaría mostrar en marzo de este año, en un seminario que vamos a realizar en Valparaíso, tiene que ver con el mapa de conflictos socioambientales que nosotros hemos identificado acá en este proyecto. Un mapa que nos tiene bastante preocupados, porque hay temáticas que tienen que ver con la expansión inmobiliaria, con el tema de las parcelaciones o tomas ilegales, el tema de el modelo aeroexportador sobre el cual la organización ha trabajado bastante, y otras temáticas más. La gente, de alguna manera, se está organizando. Bueno, en la zona donde tú estás ahora, específicamente en Putaendo,
sabemos todo lo que pasa con el tema de la crisis del agua, ¿no? Sí. Si nosotros quisiéramos, a través de este diagnóstico y del trabajo con la ciudadanía, poder proyectar mejores políticas públicas y normativas ambientales, pero con estos tres conceptos como yo te explicaba. Sí. Oye, qué interesante. O sea, ustedes como organización, ¿cierto?, son un equipo de profesionales que está dedicado en el fondo hoy día, a diagnosticar la región de Valparaíso con el objetivo de generar políticas, propuestas. Sí, obviamente esto tiene un componente que tiene... Te voy a contar tres fases que tiene el proyecto, porque así se puede entender más. La primera es la del diagnóstico, la que te comentaba. La segunda es la de las talleres y conversatorios que vamos a hacer con las organizaciones que están en este caso relacionadas directamente con la destrucción y degradación de bosque nativo, y finalmente una etapa de incidencia política en donde todas estas propuestas que nosotros construyamos en conjunto las vamos a hacer llegar a las autoridades. Contarte que ya nos hemos juntado con autoridades, con el gobernador de la región de Valparaíso, con el ministro de Agricultura, el ministro de Medio Ambiente, con algunos servicios públicos ligados a materias y temáticas ambientales, CONAF, CIA, SAC, INDAP, y obviamente hay un diagnóstico compartido en donde la situación, las problemáticas socioambientales o los conflictos socioambientales han aumentado de un tiempo a la fecha, ¿ya? Nosotros estamos impulsando tener la mejor información posible con un problema que tenemos hoy día en el país, que es la escasez de información, básicamente para poder elaborar de mejor manera políticas públicas, ¿ya? Rodrigo, ¿por qué razón aumentan los conflictos socioambientales? ¿Qué es lo que han descubierto ustedes ahí en ese sentido? Bueno, este es un tema que tiene bastante origen. La primera temática tiene que ver con una suerte de modelo, ¿ya?, industrial o de desarrollo de país que ha hecho impactar a los recursos naturales, ¿ya?, o a los elementos de la naturaleza en mayor medida. Por ejemplo, en la zona San Felipe, ya donde obviamente la expansión de los cultivos frutales, altos, etcétera, o en la comuna de Panquehue, donde obviamente tenemos problemáticas serias con agua y en otras regiones. Hay ahí un accionar. Lo otro, hay un débil estado en términos de proteger los elementos de la naturaleza. Hay que recordar que nosotros tenemos recién Ley de Base del Medio Ambiente del año 1994, incluso en más, por ejemplo, en la zona de Quintero, Puchuncaví, Concón, nosotros sabemos que hay empresas que incluso ya han operado sin sistema de evaluación de impacto ambiental. Entonces, son situaciones que el Estado se ha ido desarrollando con vacíos institucionales. Por otro lado, este registro que nosotros pretendemos tener de conflicto es novedoso porque explica lo que tú estás preguntando. El cambio climático, o sea, ¿para qué decir? Yo me imagino que en tu programa este tema también lo has tratado como materia preocupante. Hay científicos que están diciendo que ya hay una situación casi irreversible, y donde nosotros tenemos que intensificar mucho más las medidas que estamos haciendo. Pero ¿qué es lo que pasa? Que tenemos un crecimiento poblacional grande, y lo quiero ejemplificar, por ejemplo, con el tema de las parcelaciones, ¿no es cierto?, o las tomas ilegales, en donde se conjugan varios elementos, temas de ordenamiento territorial, temas de planificación, pero que impactan sobre el medio ambiente y sobre el territorio. Claro. Entonces, ahí hay una situación también que nos preocupa, o el desarrollo inmobiliario, especulativo, etcétera. En fin, hay una serie de elementos. Bueno, mira, podríamos hablar de muchos temas más. De hecho, te ofrezco que podamos seguir conversando de esta temática no sé, de este año, que nosotros vamos a estar desarrollando talleres sobre destrucción y degradación de bosque nativo y formaciones xerofíticas ahí en la región de Valparaíso. Sí, encantado. Dejamos abierto el espacio para que lo hagamos.
Oye, y en ese sentido, bueno, tú mencionaste, ¿cierto?, de que efectivamente los conflictos socioambientales crecen por presión de desarrollo de tipo económico, que tenemos un débil Estado con una política también débil, laxa, digamos, que en algunos casos, y que a veces no es, ni siquiera es cumplida, digamos. Nos ha pasado mucho con el caso Putaén, ¿no? Yo me refiero ahí al proyecto minero de la compañía minera Vizcachita, ¿cierto?, de que a pesar de que ellos han cumplido con la normativa, pero porque lo hemos obligado, digamos, o sea, lo hemos llevado a que tengan que ponerse al día con distintas cuestiones y se han ganado multas y sanciones, digamos. Ahora, en ese sentido, ¿qué es lo que cuál es la línea de acción de la Fundación Terran? ¿En qué consisten estos diálogos, estos conversatorios ciudadanos, estos encuentros, estos talleres, no sé? Cuéntanos un poco más de eso. Sí, mira, nosotros en el diagnóstico y en la determinación de brecha o deficiencia en políticas públicas, nosotros queremos levantar un diagnóstico y queremos levantar cuáles son las brechas las principales brechas que hoy día impiden poder avanzar en el mejoramiento de los ecosistemas boscosos y xerofíticos con políticas públicas que tengan estos tres conceptos de justicia ambiental, derechos humanos y cambio climático. Entonces, una vez que nosotros levantemos esa información y para efectos de compartirla con la ciudadanía, el desarrollo de los conversatorios va a ser colocar esta información sobre la mesa y que la ciudadanía también pueda decirnos que lo que nosotros hemos identificado está bien, está más o menos, o incluso hay otras brechas o deficiencias en políticas públicas. En el caso, por ejemplo, específico, lo que tiene que ver con el bosque nativo, estamos muy preocupados con la ley de bosque nativo, estamos muy preocupados con la destrucción y degradación de cepado, de formaciones xerofíticas, que si bien es cierto, están dentro de la ley de bosque nativo. Las formaciones xerofíticas son aquellas formaciones, ¿no es cierto?, de hoja dura que se dan en ambientes mediterráneos, que son ecosistemas muy valiosos y que si bien es cierto, están considerados en la ley de bosque nativo, no están considerados en el ámbito de protección que la propia ley establece. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que hoy en día tú tienes que tener un plan de trabajo para poder destruir o decepar o cortar formaciones xerofíticas, pero no hay un plan de compensación directo. ¿Y qué es lo que estamos pidiendo nosotros? Que eso se mejore. Eso impacta obviamente en lo que son los ecosistemas, la justicia ambiental. Entonces la gente, una vez que nosotros la información que nosotros colocamos sobre la mesa sea mejorada con la ciudadanía, todo eso lo vamos a sistematizar, lo vamos a realizar un informe, un documento final, y ese va a ser el trabajo que nosotros vamos a presentar a las autoridades. Esto de las formaciones xerofíticas para nosotros es muy importante, que está presente mucho en la zona de ustedes, sobre todo en Quebrada, etcétera. Te pido un favor ahí. Dime. Mira, cuéntanos en qué consiste esto de los xerofíticas, digamos. Explícanos así en un lenguaje que sea comprensible para todos, porque la verdad es que tú me hablas y yo no te entiendo exactamente, digamos, a qué te refieres. Entonces... Sí. Y como estamos al aire, mucha gente escuchándonos, para que sepamos de qué se trata, porque... Bueno, a ver, los ecosistemas están conformados, hay distintos ecosistemas que conforman un ecosistema. Ya. Están los ecosistemas boscosos, ¿no es cierto?, donde son formaciones boscosas que uno ve, bosque obviamente del Litre, de Algarrobo, en la zona mediterránea. Y son bosques nativos, digamos. Bosques nativos, efectivamente, okay. nativo endémica. Yeah. Y hay una formación, ¿ya?, que se llama xerofítica, ¿ya?, que son todas aquellas especies de carácter también autónomo, ¿ya?, que no tienen una estructura estrictamente leñosa, pero que tienen un sistema, ¿ya?, de formación con hoja dura, que hace que concentren mucho más agua y que obviamente tengan mucho más hoja dura. ¿Cómo cuáles? Ahora bien, bueno, tenemos varias especies. A todo esto, aquí hay un punto importante. ¿Sí? Tenemos varias especies de formaciones xerofíticas ya en la zona central, ya, y que obviamente hay un problema ahí, porque yo lo quería comentar. Las formaciones xerofíticas en general constituyen como la máxima expresión de la vegetación natural
que está adaptada a procesos de sequía y alta radiación solar. Okay. ¿Ya? Esa es una condición ya que es muy particular de las formaciones xerofíticas. Y lo que te contaba, que si bien es cierto, están consideradas en la ley, ya obviamente la protección y la regulación de protección sobre ellas no ha sido tan efectiva. Okay. Ahora bien, hay un decreto que nosotros hemos peleado mucho, que se llama el decreto 68, que identifica especies en ciertos estados de conservación, que hoy en día son cerca de 250, y donde el gobierno está proponiendo ampliarlo a 700, en donde se podría incluir este grado de clasificación. Bueno, ahí hay una política pública que nosotros deberíamos de abordar. ¿Ya? Esta importancia, la importancia de las especies xerofíticas o del bosque nativo es muy importante, porque cumplen un rol, funciones de ecosistemas que son únicas, ¿ya? Y que nosotros tenemos que cuidar, o sea, regulación del ciclo hidrológico, protección del suelo. Está tan fuerte el tema del calentamiento global y de la sequía que nosotros no nos podemos permitir seguir destruyendo nuestra naturaleza. Sí. Y eso, y ahí y donde adquiere relevancia el tema, no solamente la intervención directa, sino que también el tema de los incendios, por ejemplo, ¿no? Bueno, los incendios forestales son una causa de degradación importante de las formaciones boscosas. También es un tema muy preocupante. Yo reconozco los esfuerzos que hace, en este caso, el Estado o el gobierno, de cada año poner recursos sobre lo que es la prevención y el combate de incendios forestales, pero lamentablemente hoy en día estamos en una situación un poco distinta a lo que ocurría antes. Te lo explico de la siguiente manera. Hubo un periodo en Chile, más o menos entre fines de la década del 90 y el 2015, más o menos, donde la cantidad de superficie o hectáreas quemadas al año, que eran cerca de 50.000, 60.000, y la cantidad de incendios, que era en promedio cerca de 5.000, era más o menos constante. Ese era como el promedio de incendios. Y resulta que con los incendios del 2017 esto se elevó. Ahora bien, ¿se elevó en qué sentido? En que las magnitudes de superficie de los incendios están siendo más grandes. Okay. ¿Ya? Por lo tanto, nosotros tenemos que, comillas, empezar acostumbrando a tener una política y ahí obviamente entramos de nuevo a la política pública y la normativa. Inevitablemente. Inevitablemente tenemos que pensar en que ya no son incendios de 10 hectáreas, 15 hectáreas, son incendios de 100 hectáreas, 200 hectáreas, 300 hectáreas. Claro. Y eso es muy preocupante, porque el impacto y el daño que se genera, ¿no es cierto?, a los ecosistemas es fuerte. Sí. Ahora, ¿qué hacemos con el tema de los incendios? Bueno, mira, hay harta iniciativa o ideas que nunca que no se han podido plasmar. Por ejemplo, Chile necesita una ley de incendios forestales específica. Sí. Y se han hecho varios intentos en poder trabajar en eso, pero nunca ha terminado en nada. Chile necesita más recursos canalizados, obviamente, a través de la ONEMI o a través de la CONAF, para poder combatir los incendios. ¿Se han aumentado esos recursos? Sí, se han aumentado, pero no siempre son temas o sea, crecen cada año, eso es lo que quiero decir. Entonces, claro, necesitamos mayor cantidad de recursos. Terminan siendo insuficientes si cada año se incendian más superficie, van faltando. Exacto, por otro lado, y asociado a este tema también tiene que ver el tema de las parcelaciones o de las tomas ilegales, claro, porque obviamente yo puedo entender que haya un interés, ¿no es cierto?, de la gente de salir de la ciudad, de tener, ¿no es cierto?, parcela, pero el problema está en la especulación inmobiliaria. Exacto. Se establece, ¿no es cierto?, una cantidad, ¿no es cierto?, de superficie, con parcelaciones, y que obviamente las medidas de prevención de incendios aledañas a eso, la empresa inmobiliaria no se hace responsable, porque los incendios no son temas que tú puedas controlar, porque dependiendo del 30, que es, ¿no es cierto?, que la humedad, la cantidad de oxígeno, ya, y los niveles de combustible que tenga un incendio pueden arrasar cientos y cientos de hectáreas. Claro. Entonces, obviamente que tenemos un tema.
quería referirme también, y porque va a ser un tema que yo creo que vamos a conversar con la gente, que tiene que ver con el tema de las parcelaciones. Eso nos tiene muy preocupados. Hoy en día están identificadas aproximadamente 300.000 sitios, ¿no es cierto?, bajo parcelaciones, de las cuales realmente identificadas son como 70.000. Esa información obviamente que ha salido en los medios, en los medios de prensa, la información que entrega los organismos públicos. Pero ¿qué hacemos con el tema del ordenamiento territorial y esta problemática en particular? Bueno, el gobierno se comprometió a entregar una propuesta. Nosotros la estamos esperando ansiosamente, pero no es solamente la propuesta de planificación territorial, sino es cómo hacemos uso nosotros del territorio. Sí, de todas maneras. Hoy estas 70.000 parcelaciones son a nivel nacional. Claro, a nivel nacional. Ya, ok, y seguramente la región de Valparaíso juega un rol importante y hace su aporte interesante el número. Sí, juega un rol importante, como también en regiones como la región de los lagos. ¿Ya? En realidad, hoy en día, el tema de parcelaciones, a ver, yo por ahí he visto algunas cifras, pero la verdad de las cosas es que yo siento que hay un vacío, una brecha importante de información del Estado respecto de a nuestros recursos. Te puedo dar varios ejemplos. Primero, el octavo censo silvoagropecuario, que recientemente salió y que tuvo objeciones, problemas, obviamente porque pareciera ser que el 24% del censo no se había censado. Claro. Tenemos el tema del catastro vegetacional de recursos estacionales de CONAF, que nos muestra obviamente la foto que hay en términos de superficie de bosque nativo, y del cual para la región de Valparaíso ya todavía no está actualizado. Nosotros manejamos información de la superficie de bosque del año 2013. Okay. Hay la información, por ejemplo, que tenemos hoy en día respecto a suelos. Solamente el 24% de los suelos a nivel nacional se conoce. El resto es absolutamente desconocido. Entonces hay vacío, hay una brecha de información importante que nosotros detectamos, y que obviamente tiene que ver con la toma de decisión y la política pública. Sí, no, de todas maneras. Oye, Rodrigo, bueno, cuéntanos, porque ya lamentablemente estamos terminando, se nos acaba el tiempo, entonces, un poco para un par de preguntas finales. ¿Cuándo se inicia este ciclo de conversatorios? ¿Están incluidas las provincias de San Felipe y Los Andes? Mira, el ciclo conversatorio lo vamos a hacer aproximadamente entre mayo y julio. Okay. ¿Ya? Sí están consideradas las comunas o las provincias que tú me dices. De hecho, yo también me olvidó comentarte que hemos tenido reuniones con delegados provinciales, y estamos teniendo reuniones con los municipios. Okay. Y en ese sentido quiero agradecer a los municipios, porque tienen información muy interesante, sí. ¿Ya? Y obviamente tienen una mirada, una visión territorial que para nosotros nos ayuda mucho en términos de determinación de conflictos socioambientales. Claro. Toda la información, nosotros, la gente que nos está escuchando, si le interesa este tema, quiere tomar contacto con nosotros, o quiere hacernos llegar información respecto a alguna situación, conflicto ambiental relacionada con destrucción y degradación de bosque nativo, nosotros tenemos un correo electrónico que es contacto@proyectotayu.org. Okay. Y también para efectos de información de todo lo que hemos hablado, más mucha otra información que vamos a ir colgando en nuestra página web, te cuento que nuestra página web se llama, es www.proyectotayu.org. No quería dejar de mencionar, porque Tayú es con Y, no quería dejar de mencionar por qué le pusimos Proyecto Tayú a este nombre tan largo, ¿sí? Que es justicia ambiental, derechos humanos, cambio climático, el abandono del territorio a las políticas públicas. Bueno, el Tayú es una especie forestal endémica que habita en la región de Valparaíso, básicamente en quebradas, que ha tenido que es básicamente un relicto que se remonta a 50 millones de años atrás. En la región de Valparaíso hay presencia de Tayú del norte, la Archidaphyllum excelsum, y este árbol ha sido objeto de destrucción.
antrópica, Ya. muy aguda, y que ahora se está agudizando mucho con el tema del cambio climático. Claro. Por lo tanto, podríamos decir que es un sobreviviente, ya, es un árbol muy bello. Nosotros hemos tenido la oportunidad de recorrer algunas áreas donde hay tayú, en la localidad de Maqui, por ejemplo, cerca de Puchuncaví. Un árbol muy bello que tiene espinas, ¿verdad? Es una de las pocas, o sea, es una de las formaciones de una especie que tiene espinas en su tronco, y que ha sido muy destruido, pero ahí Mira. está, sobreviviendo, está dando una luz. Y de ahí recogen ustedes el nombre Y de ahí paciente recogemos en esta resistencia. Exacto, de resistencia, para poder mejorar las políticas públicas y normativas. Bueno, excelente. Muchas gracias, Rodrigo. Estamos con los canales abiertos. Hay varios temitas súper interesantes respecto de los cuales podríamos conversar. Quedamos con las líneas abiertas en ese sentido, ¿cierto? Para que tengamos un próximo encuentro. Estoy seguro de que a nuestros radioescuchas les gustaría saber mucho y entender más lo que significa el tema del cambio climático, por ejemplo, y lo que es la justicia ambiental. Y bueno, un abrazo y muchas gracias. Pues estaremos encontrándonos próximamente. Muchas gracias a ti y un saludo grande a todas y todos quienes están escuchando en este momento. Vale, muchas gracias, un abrazo. Bueno, y esto ha sido el programa de hoy día. Todos somos Putaendo, ya saben, por Preludio Radio en el 100.9. Nos encontramos el próximo jueves a las 18:30.